Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Buenas tardes, iniciamos esta edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa aquí en Radio Nacional. Vamos a compartir otro día histórico de nuestras vidas con ustedes. Se pueden comunicar a través de los teléfonos de Radio Nacional 423-3822 si los quieren llamar, y nos pueden dejar mensaje en el 425-7931, y también pueden mandarnos un mensaje de texto si lo desean al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. Y nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. También pueden leernos en www.netblog.com/historiaactiva, ya están nuestros blogs. Nos pueden escuchar online a través de www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y si lo desean, también pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde ya contamos al día de la fecha con 121 amigos, a quienes agradecemos por su deferencia, por su participación sobre todo. Así que desde ya no tienen forma de escaparle para comunicarse con nosotros. Muy bien, Alejandro. Hoy día hemos decidido hacer un poco un paréntesis, llamémosle, en la secuencia que estamos tratando sobre los pintores y literatos de la provincia de Mendoza, por lo menos los que nacieron en el siglo XIX y fallecieron en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? En definitiva, ¿por qué? Porque ha pasado un día que es el Día de la Tradición y no queremos que ese día pase inadvertido, porque la tradición significa un sinnúmero de cosas que están asociadas con la cultura. La cultura es una palabra que tiene cientos de significados, pero si usted lo tiene más presente, es el hombre y sus obras, en realidad, toda la obra hecha por el hombre. Y además también habla de las costumbres, y sobre todo de las costumbres argentinas. Y podemos decir, dentro de estas costumbres argentinas, que hay variables regionales, ¿sí? Las costumbres del litoral no son las mismas que las costumbres cuyanas, y así podemos hacer un buen número de ejemplos por regiones geográficas. Es todo lo que nos define, en definitiva, como argentinos también, porque muchas veces dicen, recuerdo que estaba instalado muchas veces este discurso: nosotros no tenemos tradiciones. Vos te acordás que lo hemos escuchado unas cuantas veces, y bueno, y por vez que lo hemos escuchado, nos hemos hecho problema y hemos contestado esto. O no tenemos esto, no tenemos lo otro, ese deseo negativo, ese imaginario colectivo negativo que tienen mucha gente. Le queremos decir a todos ellos, aún hoy, en el 2012, que sí tenemos un ser argentino bien definido, y lo tenemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las variables regionales. Hay varias Argentinas que coexisten en ese espacio que se llama República Argentina, o si lo queremos desde el punto de vista constitucional, Confederación Argentina o Provincia Unida del Río de la Plata. ¿Se entiende esto? Se entiende perfectamente. Porque hasta vos decías el otro día, cuando Roca ganó una batalla acá, y bueno, no tenía muy presente que era la empanada mendocina y se ensució el uniforme, por ejemplo. Eso que nos muestra alguien que iba a ser presidente de la nación, que no conocía las costumbres cuyanas, por ejemplo, ¿sí? Que van no solamente los modos de ser, de pensar, la música incluida, el famoso folclore, ¿no es cierto?, sino también las comidas. Muchas veces mis alumnos me dicen por qué yo hablo tanto de las comidas. Por supuesto con las caras, porque les doy apetito cuando hablo, y el que suscribe también lo tiene. Le digo,
porque también nos define como un ser argentino o un ser regional argentino, que nos gusten determinadas comidas y otras no. Claro. Ahí tenemos un detalle. Y de esto podemos hacer muchas lecturas. Hasta podemos hacer desde una base de un tríptico. Sí, para que no entienda qué es la palabra tríptico, son 3 facetas bien definidas. Por ejemplo, 3 secuencias. Empanada le gusta. Empanada, me encanta. Sí. El asado le gusta. Sí, Tomar un buen vino le gusta. también. Bueno, ese podría ser el tríptico argentino. Yo no sé cuál será su tríptico, el que nos está escuchando, los tantos oyentes que nos están escuchando, pero en definitiva eso nos define. El hecho de comer carne, ¿sí? En nuestras dietas la mayoría de las veces en la semana. Y para nosotros, si no hay carne, podemos definir que falta algo siempre. Falta, sí. Eso es parte de nuestra tradición también. En todo caso, de nuestra tradición gastronómica, ¿sí? Pero es tradición al fin, ¿no, Alejandro? Así es. El 10 de noviembre es señalado o designado en conmemoración de las tradiciones argentinas. ¿Qué es lo que se busca? Dar un día para recordar justamente de dónde venimos y quiénes somos. Pero ¿por qué es 10 de noviembre? Porque el 10 de noviembre de 1834 nació en Buenos Aires José Hernández. ¿Quién fue José Hernández? José Hernández fue un literato, periodista, político y ensayista argentino, autor de la más célebre de las obras literarias de la Argentina, que es el Martín Fierro. Esta obra y vida de un gaucho de la Pampa bonaerense hacia la presidencia de Sarmiento, ahí está ubicado temporalmente, es como el poema tradicional que reúne en sí toda la esencia de lo que era ese gaucho bonaerense, ese habitante de las Pampas, en el momento en que comienza a abrirse una especie de civilización por parte de los gobiernos presidenciales, que los hemos tratado también aquí como presidencias históricas o clásicas, en este caso la presidencia de Sarmiento, cuando se hacían las famosas levas de soldados en forma, digamos, obligatoria, indiscriminada, compulsiva, llevando ciudadanos a los fortines para luchar contra el indio, o peor aún, en la presidencia de Mitre, llevándolos a la guerra del Paraguay. Contra todo esto se revela Martín Fierro como un hombre libre de la Pampa, y aquí empiezan sus conflictos, ¿no? Finalmente Martín Fierro pierde todo, hasta la familia, el rancho, etcétera, etcétera. Es un emergente cultural importante y por eso se lo designa Día de la Tradición. El tema es, ¿desde cuándo es el Día de la Tradición? El 10 de noviembre. Y esto se remonta desde la época del poeta Francisco Timpone, que fue el que propuso esta fecha. La propuso el 13 de diciembre de 1937 en una agrupación cultural que se llamaba Bases, que homenajeaba a Alberdi y que tenía su base en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. El 6 de junio del 38, esta agrupación Bases presentó ante el Senado de la provincia de Buenos Aires una nota pidiendo la declaración del 10 de noviembre como Día de la Tradición, como dijimos, por el natalicio de José Hernández. Y en la nota se propuso la peregrinación cívica al Museo Gaucho Ricardo Guiraldes de San Antonio de Areco, en homenaje y como consagración de ese 10 de diciembre. Y la aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la Ley 4756/39, que se promulgó el 18 de agosto de 1939, se publicó en el Boletín Oficial el 9 de septiembre del 39. Y la referida ley se originó en el Senado y fueron sus autores Edgardo Míguez y Atilio Roncoroni. Y en su primera celebración, los intendentes municipales de La Plata y San Antonio de Areco realizaron el primer festejo del Día de la Tradición. Y a partir de 1940, La Plata es la que contiene esta gran fiesta.
¿Por qué La Plata? Porque es la capital de la provincia de Buenos Aires. O sea, vamos a decirlo también, esto proviene de un festejo netamente bonaerense que luego se extiende a la provincia. Se instala en la nación. A la nación. ¿Cómo? A través de la ley 10.220/84 que modificó a la que nombramos, la 4756, que dice, declárase sede provincial permanente de la tradición a la localidad de San Antonio de Areco. Y la ley nacional 21.154 del 75 la extendió a todo el territorio de la República Argentina. Por lo tanto, el 10 de noviembre es el Día Nacional de la Tradición, que es el que estamos recordando hoy, aquí desde los micrófonos de Historia Activa, y recordando de paso a José Hernández, que fue todo un personaje. Murió de un infarto al corazón, porque era un hombre que se exaltaba mucho, era un hombre peleador, exactamente, polémico. Tiene toda la impronta de un hombre peleador, luchador, revolucionario, si se quiere también. Sí, un hombre polemista, terrible orador, o sea, temido orador en el Senado de la Nación. Falleció en 1886, o sea, cuando era una persona joven aún. 1886, es decir, finalizando ya la presidencia de Roca, vamos a decir que era un hombre muy localista. Fue uno de los legisladores que se opuso a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Y este hombre fue un chico que pululaba por las estancias de Juan Manuel de Rosas, porque su papá era capataz de una de las estancias. Ahí él aprendió los modus vivendi y operandi de lo que después va a plasmar también con tanto detalle, ¿no es cierto?, en el Martín Fierro. Esto es muy importante. Aparte, también peleó en la Guerra del Paraguay. Sí. Y sabido, temido orador, Mitre le encomendó una misión suicida a él, fíjense qué personalidades, y Leandro Nicéforo Alén. Es decir, que atacaran 1.500 paraguayos, eran 30 más o menos. Y los dos sobrevivieron. Así, se mordía los dientes Mitre porque diciendo, parece que me salió mal. Me salió mal porque yo los mandé para que los masacraran, claro, y están acá todos. Sí. Muy comentado por ellos dos después en los años venideros esto, ¿no? Pero estuvieron ahí de ser masacrados porque algún autor dijo, si no se hubiese no se hubiese escrito el Martín Fierro ni tampoco fundado la Unión Cívica Radical, dijeron algunos por ahí, ¿no? Para tenerlo presente. Pero, lo cual es cierto. Claro, lo cual es bastante cierto, porque Mitre siempre era un hombre bastante oscuro. Nosotros hemos hablado muchas veces. Hemos hablado de Mitre y de la tenebrosidad de sus acciones. Claro. ¿Sí? Primero, cuando se enemista con Sarmiento, lo despacha a Estados Unidos. Tenía esas formas, ¿no? Con estos dos hombres de la oposición, los manda al frente para que los masacren. Después vamos a entrar en detalle de esa operación militar, que a usted le puede sorprender, pero aquí es para tenerlo presente. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa. Agradecemos a María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Y bueno, escuche el boletín informativo a cargo de Daniel Badano y luego en el patio trasero de Fito Suden. Y sigan la onda de la 960, nuestra amplitud modulada, y también de la frecuencia modulada. Debemos siempre asociar. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.